La Edad Media, que abarca aproximadamente desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el inicio del Renacimiento en el siglo XV, ha sido vista tradicionalmente como una era de oscuridad, ignorancia y represión. Esta visión, comúnmente conocida como oscurantismo, ha sido objeto de controversia. Mientras algunos lo consideran un periodo de retroceso cultural y científico, otros señalan que fue una época de profundas transformaciones y avances que sentaron las bases para el mundo moderno. En este video exploramos la realidad de la Edad Media. Desentrañaremos qué aspectos fueron realmente oscuros y qué logros, avances y complejidades escondió esta fascinante época. Pero antes de comenzar con este video, te invito a que te suscribas a este canal, así no te perderás de nuestros próximos videos. Comenzamos. El concepto de oscurantismo y su origen. El término oscurantismo se utiliza a menudo para referirse a una supuesta era de oscuridad intelectual. Pero, ¿por qué se originó esta idea? En el Renacimiento, una época que celebraba el retorno al estudio de los clásicos griegos y romanos, pensadores como Francesco Petrarca y Leonardo da Vinci vieron la Edad Media como una época estancada. Este juicio fue en parte una reacción al pensamiento medieval dominado por la Iglesia, que según algunos limitaba el desarrollo científico y cultural. Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada durante la Edad Media. La transmisión del conocimiento antiguo, especialmente a través de las traducciones árabes de los textos griegos, fue clave para preservar la sabiduría clásica. Si bien hubo momentos de censura y represión, también hubo importantes avances y esfuerzos por preservar y expandir el conocimiento. La ciencia en la Edad Media, un periodo de transición. La ciencia medieval es un tema controversial. En muchos casos, los avances no fueron tan viables como en otras épocas, pero eso no significa que estuvieran ausentes. Durante la Edad Media, el pensamiento fue dominado por la escolástica, una corriente filosófica que intentaba reconciliar la fe cristiana con la razón. Fue a través de pensadores como Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham que se dieron importantes pasos hacia una comprensión más racional del mundo. La astrología, la alquimia y las matemáticas eran áreas que florecieron en las universidades medievales. A pesar de que la ciencia estaba profundamente influenciada por la Iglesia, los avances en astronomía, óptica y matemáticas fueron significativos, aunque a menudo ocultos bajo el manto de la teología. El papel de la Iglesia en la conservación del conocimiento. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental en la preservación del conocimiento durante la Edad Media. A través de los monasterios, se copiaron y conservaron manuscritos antiguos que de otro modo se habrían perdido. La creación de universidades en ciudades como París y Bolonia también promovió la enseñanza, aunque limitaba sus áreas de estudio a la teología y la filosofía. Además, la Iglesia no solo fue una fuerza conservadora, sino que también fue responsable de la transmisión de la ciencia antigua, sobre todo mediante las traducciones árabes y los estudios realizados por eruditos musulmanes como Avicena y Al-Razi. Estos estudios fueron esenciales para el renacimiento de la ciencia en la Edad Moderna. La educación medieval, un estudio de luz y sombra. La educación en la Edad Media fue principalmente religiosa. Las universidades medievales, aunque limitadas, fueron el centro de aprendizaje intelectual. Instituciones como la Universidad de Oxford, la Universidad de París y la Universidad de Bolonia dominaron el panorama educativo. Sin embargo, la mayoría de la población, en su mayoría analfabeta, no tuvo acceso a este tipo de educación. Los estudiantes que lograban ingresar a estas universidades se enfrentaban a una educación rigurosa. Los programas de estudios estaban centrados en la lógica, la filosofía y la teología, y solo unos pocos se aventuraban en otras disciplinas como las ciencias naturales. Las clases se dictaban en latín, y la educación era sumamente formal, con una estructura académica que perduraría hasta los tiempos modernos. La educación no estaba accesible para todos. Las mujeres, los campesinos y los pobres eran en su mayoría excluidos de los estudios universitarios,
y los estudiantes provenían de las clases altas o de la iglesia. Esta exclusión social contribuyó a la percepción de que la Edad Media era una época de elitismo y exclusión del conocimiento. La religión y la persecución de la ciencia. La relación entre la iglesia y la ciencia en la Edad Media ha sido objeto de debate. Si bien la iglesia jugó un papel esencial en la preservación del conocimiento, también actuó como un guardián de la ortodoxia religiosa, que a menudo chocaba con las nuevas ideas científicas. En algunos casos, los científicos fueron perseguidos por la iglesia debido a sus ideas heréticas, especialmente cuando éstas contradecían las enseñanzas bíblicas. Un ejemplo emblemático es el caso de Galileo Galilei, quien fue perseguido por la iglesia en el siglo XVII por sus teorías heliocéntricas. A pesar de que Galileo estaba construyendo sobre los estudios de Copérnico, su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol chocó frontalmente con la doctrina religiosa de la época. Aunque la condena de Galileo ocurrió después de la Edad Media, el pensamiento medieval ya estaba impregnado de tensiones entre ciencia y fe. Durante los siglos XII y XIII, la Inquisición se encargó de erradicar la herejía. Muchos filósofos y científicos fueron acusados de herejía y en algunos casos torturados o ejecutados. La Inquisición representaba uno de los aspectos más oscuros de la relación entre la Iglesia y el conocimiento de la Edad Media. La cultura popular y la visión del mundo medieval. La visión del mundo medieval estaba impregnada de religiosidad. La vida diaria estaba marcada por el miedo a lo sobrenatural, el temor al juicio final y la necesidad de cumplir con los preceptos de la iglesia. Las leyendas, mitos y supersticiones eran una forma de explicar los fenómenos naturales que la ciencia no podía desentrañar. Dragones, monstruos y espíritus eran comunes en la cultura popular medieval. Estas historias no solo servían para asustar, sino también para enseñar valores morales. La figura del mal estaba personificada en criaturas sobrenaturales y demoníacas, que eran símbolos del pecado y la corrupción moral. La peste negra, que arrasó Europa en el siglo XIV, se convirtió en un tema central de la imaginación medieval. Muchos consideraban la peste como un castigo divino, un preludio del fin del mundo. Las creencias apocalípticas fueron comunes en una época donde la muerte era una presencia constante. Las cruzadas, fe, conquista y conocimiento. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas del siglo XI al siglo XIII, donde los cristianos intentaron recuperar Tierra Santa de los musulmanes. Aunque se libraron en nombre de la fe, las cruzadas también trajeron consigo un intercambio cultural que cambió la historia de Europa. El Papa Urbano II convocó la primera cruzada con la promesa de perdón de pecados a los participantes, pero también como una forma de expandir el poder europeo. Durante las cruzadas, los cruzados tuvieron contacto con la ciencia y la filosofía islámica, lo que facilitó el intercambio de conocimientos en áreas como medicina, astronomía y matemáticas. Esto preparó el terreno para el Renacimiento. Además de los enfrentamientos, las cruzadas trajeron influencias arquitectónicas y artísticas islámicas a Europa, como el uso de arcos y minaretes. El Renacimiento de la ciencia. Fin del oscurantismo. El Renacimiento a finales de la Edad Media representó una explosión de conocimiento. Sin embargo, la ciencia medieval ya había sembrado las bases. Aunque la Edad Media es vista como oscura, fue una época de acumulación de saberes, como los avances en astronomía, matemáticas y medicina que florecerían durante el Renacimiento. Durante las cruzadas, los cruzados entraron en contacto con la ciencia islámica, que preservó y amplió el conocimiento antiguo. Textos de Aristóteles y avances en matemáticas como el álgebra fueron introducidos en Europa. Las universidades fueron el núcleo del pensamiento medieval, preservando y promoviendo el conocimiento a pesar de los dogmas religiosos, preparando el terreno para el Renacimiento. La filosofía medieval, un encuentro entre la fe y la razón. La filosofía medieval intentó equilibrar la fe cristiana con la razón. Esto se logró principalmente a través de escolástica, una corriente filosófica que dominó las universidades medievales y buscaba reconciliar las enseñanzas religiosas con el pensamiento lógico. Santo Tomás de Aquino fue el filósofo más influyente, quien argumentó que la fe y la razón no solo podían coexistir,
sino que debían trabajar juntas. En su obra Summa Theologica, defendió la idea de que la razón humana podía ayudar a comprender las verdades de la religión. Sin embargo, pensadores como Guillermo de Ockham comenzaron a cuestionar esta relación, defendiendo que la fe debía ser independiente de la razón. Ockham, con su famosa navaja de Ockham, defendió la simplicidad de las expresiones, lo que más tarde influiría en el método científico. Este debate sobre la razón y la fe dejó un legado profundo que prepararía el camino para el Renacimiento y el surgimiento de la ciencia moderna. El legado de la Edad Media, entre la luz y la sombra. La Edad Media a menudo se ve como una época oscura, pero fue clave para sentar las bases del mundo moderno. Aunque la Iglesia controlaba gran parte del conocimiento, los monjes y las universidades preservaron textos antiguos y fomentaron el aprendizaje, lo que permitió la conservación de ideas filosóficas y científicas esenciales. Las universidades medievales fueron el corazón de este proceso. Aunque se centraron en la teología, también promovieron avances en áreas como la astronomía y la medicina, preparando el terreno para el Renacimiento. La interacción con el mundo islámico durante las cruzadas trajo avances en ciencias como la matemática y la medicina, mientras que la filosofía griega y romana fue reintroducida en Occidente, influenciando el pensamiento de figuras clave como Averroes y Avicena. Como hemos visto, el llamado oscurantismo de la Edad Media no fue una época de total oscuridad, sino una etapa compleja, donde el conocimiento, a pesar de las restricciones de la Iglesia y la superstición, encontró maneras de sobrevivir, evolucionar y sentar las bases para el futuro. La filosofía medieval, las universidades, las cruzadas y la interacción con otras culturas fueron factores clave que, aunque a veces oscurecidos por el dogma, terminaron alimentando la chispa de la razón. Hoy miramos la Edad Media no solo como un periodo de retroceso, sino como un tiempo de transición y de luchas intelectuales que nos trajeron a la moderna civilización. Así que la próxima vez que pienses en el oscurantismo, recuerda que fue una época mucho más dinámica de lo que parece a simple vista. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más historias y misterios o curiosidades de la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. También te invito a que dejes tus comentarios abajo. ¿Qué opinas sobre el llamado oscurantismo? Estoy esperando saber tu opinión. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia y, como siempre, nos vemos en el próximo video.